Es una alegría gigante para mí estar en Santiago, una ciudad que me acogió por muchos años. Yo les quiero hablar de la metamorfosis tecnocultural, pero no desde la globalización o desde el terrorismo, la migración o el cambio en la economía a través de la tecnología. Les quiero comentar de la metamorfosis tecnocultural de nuestra mente. ¿Por qué? Porque básicamente los cambios que ocurren en el interior de nuestra mente, gatillados por la tecnología, son invisibles. Nos cuesta mucho darnos cuenta de ellos. Weiser, un padre de la futurología del Internet, decía que las tecnologías eficientes son aquellas que se filtran en el entramado cotidiano de nuestras vidas y que no nos damos cuenta. Que en algún momento una tecnología empezó a hacer algo por nosotros y no nos dimos cuenta. Esto es muy importante para que desarrollemos conciencia de ellos. Y voy a aprovechar esta oportunidad para mostrarles a mis dos bellas hijas. En la izquierda está Bianca, que en este momento está en Bolonia, en Italia. A la derecha está Anaí, que en este momento está en Bogotá. Yo, salvo por 2 días, estoy en San Francisco trabajando, ¿no? Gracias a la tecnología yo me puedo conectar con ellas dos. Hace un mes que no las veo, podemos interaccionar. Mi hija tiene menos de 2 años y le encanta interaccionar. Esto es fantástico. A ustedes les puede parecer tonto, una obviedad, pero esto es la tecnología. Para nosotros esto es natural. Hace 100 años era casi impensable. Este es el poder de estas tecnologías que se vuelven habituales. Las tecnologías están cambiando no solo al nivel de la comunicación a distancia, están produciendo un cambio revolucionario en casi todas las esferas. Pronto las cosas van a interactuar con nosotros, van a saber de nosotros, se van a comunicar entre sí. Hoy en día, Internet sabe mucho más de nosotros tal vez que nosotros mismos. Hay un montón de algoritmos que en el mediano plazo te van a decir qué es lo que querés, qué es lo que más te gusta, qué debieses hacer, te van a orientar en tus decisiones. Por otro lado, durante milenios, nuestra red social han sido 5, 10, 50, 150 personas. Pero hoy en día nuestras redes pueden ser miles, cientos de miles. Nuestro cerebro está preparado para interactuar face to face, cara a cara. No estamos preparados para manejar la influencia y el impacto que tienen redes masivas. Y nuestra propia experiencia con el desarrollo de lo que se llama infotech y biotech, ¿no? La posibilidad de usar sensores, aparatos, memorias externas, nuestra propia experiencia, nuestra propia subjetividad, lo que nos hace humanos, va a empezar a mutar. Esto puede ser muy bueno y muy malo. Y como ustedes deben saber, y como mucha gente les debe haber hablado de esto en este congreso, no está claro hacia dónde vamos. Hay una alta incertidumbre. No sabemos si la tecnología va a producir un analfabetismo, un nuevo analfabetismo digital para los que no tengan acceso. No sabemos si la tecnología nos va a quitar capacidades cognitivas, afectivas o sociales. No sabemos si va a amplificar los sesgos. Es decir, hay una serie de miedos, amenazas, incertidumbres acerca del cambio tecnológico. Y déjenme ahondar en esto. Somos individuos humanos, en mi opinión, por 2 grandes cosas. Primero, somos mentes extendidas. Nos extendemos en el tiempo, nos extendemos en el espacio a través de la tecnología, ¿no? Con un telescopio podemos mirar las estrellas. Con un celular podemos tener una memoria extendida, ¿no? Y también somos individuos tremendamente sociales. Somos inteligencias sociales, gregarias, colectivas. Muy diferente de la de las hormigas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver estas 2 ideas un poquito más. Miren esta persona ciega. ¿Qué es la tecnología? Es aquello que nos permite movernos en el mundo, en el espacio, en el tiempo. Este ciego no percibe la punta superior del bastón, percibe la punta que está abajo y a través de esa punta percibe el mundo. Toda su actividad sensoriomotora se adecúa a la percepción de ese punto. La mente se extiende en el bastón y gracias al bastón se puede mover, puede cargar un chico, puede salir a pasear, puede interaccionar con otros. Esta es la idea de mente extendida a través de la tecnología. Bueno, los celulares, el Internet de las cosas, todos aquellos dispositivos son mentes extendidas. Tenemos memorias extendidas, tenemos un Internet que te regula tu agenda, te dice qué vas a hacer. Yo no me acuerdo ningún número de teléfono, solo el mío,
porque mi celular se encarga de ello, ¿no? Entonces, y esto ocurre porque el cerebro es un órgano tremendamente plástico. En contra de lo que pensábamos, sabemos hoy que el cerebro cambia y muta por la experiencia. Desde mecanismos al interior de una neurona que tienen que ver con expresión de genes, a mecanismos macro, donde un montón de redes cerebrales cambian su dinámica de acuerdo a lo que aprendemos, nuestro cerebro se reconfigura constantemente. Y es así que, por ejemplo, durante el desarrollo, la gran cantidad de las neuronas se mueren y solo sobreviven aquellas que trabajan. A esto Edelman le llamó darwinismo neuronal. O sea, lo voy a decir en argentino, la neurona que no labura se muere, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque este es un concepto que nos permite entender cómo la experiencia articula nuestro cerebro. Hay personas que no tienen una corteza motora y pueden caminar. Personas que no tienen un área para hablar del lenguaje y pueden hablar. Los chicos, antes de los 6 meses, pueden procesar fonemas de cualquier lengua, su cerebro. Vos podés medir eso a nivel cerebral. Pero luego de 6 meses, luego de la experiencia, solamente su cerebro procesa los fonemas de su propia lengua. Hay una extensión mental hacia el contexto lingüístico, ¿no? Ni hablar cuando nos entrenamos. Los taxistas tienen un mapa cerebral del espacio más grande, porque se tienen que reconocer, ¿no es cierto?, la ciudad. Los músicos tienen su corteza motora y auditiva sincronizada y aumentada de tamaño mientras más profesionales son. Los tangueros expertos, o su cerebro, puede detectar un error antes de que ocurra cuando están observando a una pareja de baile. Es decir, nuestro cerebro continuamente se adapta a nuestra experiencia. La pobreza no solamente está en la billetera, sino primordialmente en el cerebro. El impacto que produce es tremendo. Por otro lado, otra de las cosas que nos hace intrínsecamente humanos es nuestro entramado social. Somos individuos sociales, pero no como las hormigas. Tenemos una flexibilidad basada en la ficción. Porque tenemos ficción, yo puedo imaginar qué ustedes están pensando. Ustedes pueden imaginar qué yo puedo estar tratando de pensar. Ustedes pueden imaginar futuros, realidades. Nunca hubiéramos construido ciudades si no tuviésemos la capacidad de ficción, la capacidad de leer la mente del otro, de pensar, de tener una forma flexible que las hormigas, los perros, ni los loros, aunque hablen, pueden tener, ¿no? Pero la socialización es tan importante no solo para hacernos buenos individuos, sino también impacta en la violencia. Por ejemplo, un estudio que hicimos con terroristas nos mostró que solamente estudiando aspectos de qué opinan ellos acerca de la moralidad de los otros, podíamos clasificar con alta certeza sujetos que habían sido extremos terroristas, que habían matado 600 personas, por ejemplo, ¿no? En un estudio más reciente, pudimos estudiar 26.000 sujetos que habían participado de grupos ilegales en Colombia y sabíamos quiénes habían desarrollado violencia y quiénes no. Estudiamos un montón de cosas, variables individuales, sociales, etcétera, y ¿qué encontramos? Que podíamos predecir con un 97% usando tecnologías, Machine Learning y Deep Learning, quiénes habían desarrollado violencia y quiénes no. Los principales factores siempre eran factores sociales. Cuán fuerte era su red social, cuánta amenaza tenía su red social, mucho más que los factores individuales. El cerebro es un órgano social. Desde que nos desarrollamos, las estructuras cerebrales maduran gracias a la interacción con la mamá. Hay neuroquímicos del apego como la oxitocina y la vasopresina que hacen madurar tu cerebro a través de la interacción y estamos precableados para cooperar. Y también estamos precableados para reforzar nuestra identidad de grupo. Fíjense, en este estudio que hicimos en Chile, mostramos que las caras de individuos no indígenas, chilenos o mapuches, se procesan distintos si vos sos mapuche o no mapuche. Y si nosotros hacíamos una asociación positiva o negativa hacia esas caras de forma inconsciente, tu cerebro en menos de 120 milisegundos lo detectaba. Esto explica cómo el aprendizaje cultural de los grupos deja un sesgo muy marcado a nivel automático en el cerebro. Pero la tecnología está impactando en ambas. Y esto nos llena de incertidumbre. Básicamente, esta idea de extended mind, no sé qué piensan ustedes. La tecnología nos extiende la mente o nos la reduce, ¿no? Esta expansión de los vínculos sociales, que
durante cientos y miles de años han estado basados en el contexto, en las personas que conocíamos, en la comprensión de las actitudes o de las intenciones o la información contextual que estaba. Todo esto se pierde en las redes. Entonces, paradójicamente, somos mucho más sensibles a los sesgos grupales, a los sesgos sociales, a las formas de pseudo-racionamiento. Y esto trae consecuencias. Hoy un nativo digital no puede recibir una educación a la que no está acostumbrado, porque se aburre, porque no puede aprender, porque la educación clásica está basada en los contenidos, no en el pensamiento crítico, no en la búsqueda, no en el uso de la información. Las personas son extremadamente influenciables por sus redes sociales. Paradójicamente, ¿no es cierto?, la interacción que vos podés tener con tu amigo en China te puede estar separando de tu familia o de la persona que tenés al lado. El multitasking es un problema en potencia. Durante miles de años hemos construido ciudades, hemos aprendido a ser pintores, ingenieros o andar en bicicleta solo por atención conjunta, por atención sostenida, perdón, ¿no? La capacidad de focalizarse en algo. Esto está cambiando. ¿Cómo va a impactar en el desarrollo mental? No lo sabemos. Pero sí sabemos que si vos no entrenás algo, lo perdés. El cerebro es como un músculo. Si no haces ejercicio, se debilita. Entonces, si nosotros no entrenamos la memoria, no entrenamos aspectos básicos que nuestra tecnología está haciendo por nosotros, tenemos que pensar si eso es bueno o malo. Yo no estoy diciendo que es malo, yo estoy diciendo que tenemos que ser conscientes. Un ejemplo concreto en la educación, ¿no? Podríamos usar tecnología mucho para la educación, pero fíjense este estudio de Patricia Kuhl. Ella mostró con bebés americanos que en la interacción cara a cara los bebés americanos pueden aprender muy bien el chino mandarín, mientras que en la misma intervención audiovisual no tienen esa capacidad de aprender. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está precableado para prestar atención al otro, para seguir las claves del otro, para identificarse con el otro. Los afectos y la motivación son críticos para el aprendizaje. Es por esto que básicamente mi charla lo que está tratando de hacerles ver es que tenemos nuevos desafíos por venir, ¿no? No pensemos que no van a haber cambios. Tenemos una alta incertidumbre del futuro, pero el tiempo se ha acelerado bestialmente. Si ustedes piensan la información a la naturaleza, le costó 350.000 millones de años para que aparecieran unas unidades. Después apareció el ADN, ¿no? Y el tiempo se empezó a acelerar. Después aparecieron los organismos complejos, luego los mamíferos, y cada cosa iba apareciendo más rápido. Luego los humanos, la cultura, el lenguaje y el Internet. El salto, el aceleramiento del tiempo es tremendo y nos trae un desafío. Nos trae el desafío de poder adaptarnos a un cambio continuo, a una sociedad líquida, a un cambio donde cada vez más nuestros procesos cognitivos van a cambiar continuamente, pero a la vez nos obliga a darnos cuenta de eso. El biotech y el infotech no solo impactan en la tecnología o en el trabajo, impacta en la mente, impacta en la forma en la que vos prestás atención, en la forma que te socializás, en las habilidades que adquirís. En la medida que la tecnología se desarrolle, va a ser cada vez más poderosa y el que no tenga acceso a la tecnología va a ser un analfabeto, pero va a ser un analfabeto exponencialmente más limitado que un analfabeto del lenguaje o un analfabeto de las matemáticas. Por ello es que creo que debemos anticiparnos. Una cosa fundamental en la anticipación es la incertidumbre. Quien te cuente cómo va a ser el futuro de la mente en el 2100 probablemente te está mintiendo. ¿Qué podemos hacer? Ficción. Pero la ficción no es algo malo. La ficción es lo que nos ha permitido crecer como especie humana. ¿Qué significa la ficción? La ficción, ser capaces de imaginar los mundos posibles que puedan ocurrir. No sabemos cuáles exactamente van a ocurrir, porque la tecnología depende de una multiplicidad de factores y de las decisiones que tomemos. Pero creo que un rasgo que tenemos que adquirir en esta sociedad es poder anticiparnos. Puede ser que estemos muy ocupados con nuestro trabajo, nuestra familia o los intereses y no queramos pensar en el futuro. Pero yo creo que hay una ética de la futurología. Si nosotros no decidimos por nosotros mismos cómo queremos que la tecnología nos transforme, cómo queremos que la tecnología nos haga cyborgs, qué cosas queremos
dejar de que nuestro cerebro haga y que lo haga la tecnología. No queremos no ser esenciales, no queremos que las máquinas hagan todo por nosotros. Entonces, este tipo de preguntas, si no nos las hacemos nosotros, bueno, alguien las va a hacer por nosotros, ¿no? Muchas gracias. Artificial intelligence, hallucinations, cambio climático, nutrition, antibiotics, physics and maths, oceans, relationships, equality, la era digital, la trascendencia, environment, autonomía, survival. Hay muchas carreras científicas y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir al público, entender qué hacen los científicos. Para que la comunidad aprenda ciencia hay que aterrizarla. Repensemos la especie que queremos ser. Bueno, casi 10 años que con mi equipo de investigación hemos estado mirando las redes sociales. Y no solo yo trabajo en computación, pero también hay muchas personas de otras disciplinas. Hay sociólogos, hay periodistas, físicos, matemáticos, todos estamos mirando con una lupa cómo se comporta la sociedad a través de las redes sociales. ¿Redes sociales? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Cuándo empezó a transformarse la web, como la conocíamos antes, a una web social? Surgen diferentes aplicaciones. Seguramente muchos las conocen. Está Twitter, está Facebook, WhatsApp, Instagram. Hay un montón, estoy dejando afuera varias. Pero en general son aplicaciones en las cuales nosotros nos podemos comunicar con otras personas. Se caracterizan porque estamos generando contenido, lo estamos publicando, otras personas lo están comentando, entonces el motor principal de estos sitios somos nosotros, las personas. Entonces el contenido que hay en la web desde que se inventaron estas redes explota de manera gigante. También tienen esta característica particular que son un agente facilitador de la interacción social. ¿Por qué? Porque ahora muchos podemos tener en nuestro círculo cercano a personas que están al otro lado del planeta. Podemos estar constantemente trabajando, interactuando y también enterándonos de cosas que pasan en otros lugares. Por ejemplo, si hay un atentado terrorista en algún país o un incendio grande o un terremoto, en general la información primero aparece en las redes sociales por las personas que estaban viendo el evento. Pero a mí, como persona que trabaja en computación, lo que más me interesa, o sea, desde el punto de vista científico, fue cómo las redes sociales se han transformado en un nuevo medio de comunicación. Han pasado, incluso en algunos casos, para algunas personas a reemplazar lo que eran los periódicos digitales antes, o incluso la televisión en algunos casos. Muchos de los usuarios de redes sociales se informan a través de de las cosas que están pasando en el mundo. Esto tiene ciertas ventajas, de cierta manera tiene que ver con la democratización de la información. No tenemos por qué estar sujetos a la línea editorial de un medio necesariamente, sino que podemos informarnos a través de muchas opiniones distintas que están publicando las personas en Internet. Entonces tendríamos esta maravillosa ventaja de poder mirar todo eso y formarnos nuestra propia opinión, ¿cierto? O sea, se ve como algo muy, muy bueno para la sociedad. En general, el motor principal es que los usuarios pasan a ser creadores de su propio contenido. Ahí yo tengo una imagen de un avión que amarizó en el Hudson River. Esa imagen fue la primera que salió en los medios cuando pasó esto y era de una persona que estaba pasando por ahí en un transbordador, sacó la foto y la publicó en Twitter y esa imagen ha recorrido el mundo. Entonces uno podría pensar en tener medios de información que estén impulsados por estas tecnologías. Sin embargo, existen ciertas amenazas que hemos identificado que nos trae esta súper hiperconectividad a la que estamos sometidos. Y es que nos volvemos vulnerables a creer todo lo que leemos. Nos volvemos vulnerables a confiar ciegamente en nuestras redes. Porque ahora nuestra red social, antes era
no sé, nuestros amigos, las personas con las que trabajábamos, ahora se extiende un salto gigante a todas las personas con las que estamos conectados, no sé, en Facebook, en Twitter, y de cierta manera nuestra percepción es lo mismo. Es como, estas personas son todos nuestros amigos, pero a veces ni siquiera sabemos si estamos interactuando con una persona real. Acá tengo un ejemplo, un estudio que hizo Facebook, donde ellos comprobaron el efecto de los filtros burbujas, filter bubbles, que consiste en que uno, estando dentro de una red social, tiene una percepción muy sesgada o estrecha de la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros mismos seleccionamos nuestro contenido. ¿Cómo lo seleccionamos? Seleccionando nuestros amigos. Al seleccionar a nuestros amigos, nos vemos expuestos al contenido que publican nuestros amigos y comparten nuestros amigos o las personas en las que estamos interesados en seguir en los medios. Y en general se ha demostrado que los humanos tendemos a relacionarnos con personas con las cuales somos afines y nos parecemos de cierta manera. Entonces se produce una selección en que el contenido al que estamos expuestos es muy similar a las cosas que ya nos gustaban de antes. Entonces hay todo un rango de contenido, opiniones e información a las cuales dejamos de estar expuestos. ¿Qué sucede? Que además se produce otra cosa que es el filtro algorítmico. O sea, estas plataformas están hechas para maximizar el tiempo que nosotros pasamos en la red social. Eso para ellos significa dinero. Entonces, ¿cómo hacen para maximizar el tiempo que estamos en la red social? Bueno, nos muestran cosas que nos gustan también. Entonces se refuerza esto y se va achicando más y más nuestra visión del mundo. También se da algo que se llama los echo chambers o las cámaras de resonancia, en que ciertas opiniones se propagan más que otras o ciertas opiniones resuenan en las redes sociales más que otras. Acá este es un gráfico que se hizo en la red de Twitter sobre conversaciones en el espectro conservador y liberal. Los extremos son conservador y liberal. Y el volumen de mensajes que publican las cuentas que están en esos espectros. Entonces uno ve que las cuentas que son de las opiniones más radicales publican muchos mensajes. O sea, ambos lados tienen muchos mensajes. Las opiniones que son más moderadas al medio son muy silenciosas. Entonces, a pesar de que hay usuarios en todo el amplio espectro de las opiniones, las que más se escuchan son las opiniones más radicalizadas en general. Entonces, por eso estábamos hablando antes de esto, que uno tiene la impresión que en Twitter las opiniones son muy, muy fuertes. No necesariamente, sino que son las opiniones que más resuenan para las personas porque tienden a propagarse más y más rápido. También ahí adentro de eso se tiene esos puntitos que están ahí arriba, son cuentas automatizadas. O sea, si uno quiere insertar propaganda política o noticias falsas, los lugares para hacerlo son adentro de estas comunidades más radicales, porque yo inserto una opinión ahí y se va a propagar muy rápidamente y va a resonar. Entonces esto ha sido explotado en las redes sociales, por ejemplo en las elecciones de Estados Unidos del 2016, para aprovechar de insertar información que es falsa. En general se ha demostrado que las personas tendemos a compartir información que va de acuerdo a los valores que nosotros tenemos o las cosas que nos gustaría creer. Eso incluso si es que se sabe que la información quizás no es cierta. Se han hecho estudios sobre eso. Entonces, esto se vuelve bastante riesgoso en cuanto al contenido que estamos compartiendo todos. Tendemos a transformar la red, puede propagarse muy rápidamente noticias falsas en las redes sociales. También se ha visto, este es otro estudio que salió en la revista Science hace poco, que lo que han visto es que no todos los grupos propagan la misma cantidad de noticias falsas. Se ha visto que las personas que son más adultos, entre 45, sobre todo sobre 65, propagan hasta 7 veces más noticias falsas que los grupos de sectores más jóvenes. También se diferencia entre conservadores y liberales, donde los conservadores y los independientes propagan muchas más noticias falsas. Entonces se vuelven algunos grupos más vulnerables a esta información. Se ha demostrado un efecto en que se produce una separación grande por el efecto de las redes sociales entre las opiniones. Acá se muestra conservadores y liberales cómo se va separando en los últimos 30 años más de un 70% en cuanto a
cuánta gente está en contra del punto de vista del otro grupo. Antes, en los años 90, era alrededor de un 20% nomás en cada grupo, ahora es un 70%. Entonces, este efecto se acelera la polarización por las redes sociales. Lo que nosotros proponemos para poder solucionar esto o en general para poder trabajar con este nuevo medio de información que son las redes sociales es mirar el colectivo. No basarnos tanto en opiniones individuales, sino que mirar opiniones del grupo de personas. En general, el grupo tiende a pensar o a tener más información que nos permite tomar decisiones. Yo trabajo en el Instituto Milenio de Fundamento de los Datos y ahí hemos desarrollado ciertas aplicaciones que se basan en inteligencia colectiva, en amasar información de todos, en dar una visión completa de lo que es la red social para ver si es que hay alguna información falsa. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Galian, que está en galian.cl. Todas estas herramientas se están desarrollando, que permite explorar eventos noticiosos alrededor del mundo. Es como un navegador histórico de eventos. Y cada evento se puede explorar en base a las opiniones que han emitido las personas de estos eventos. Hay distintas vistas, se pueden seleccionar fechas, se puede ver qué países interactúan en distintos eventos. Incluso hemos hecho análisis de relaciones internacionales utilizando minería de datos sobre los datos de las redes sociales. Tenemos otra aplicación que se llama Tuicali, que está en tuicali.cl, que es un sismógrafo social. Detectamos sismos usando Twitter. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que cuando aparecen explosiones de mensajes en la red, o sea, reacciones colectivas desde un mismo punto geográfico, entonces podemos detectar un sismo. Si se fijan ahí, esa señal son volumen de mensajes. Es muy parecida a la señal de los sismógrafos, pero este es el sismógrafo basado en Twitter. ¿Y qué hacemos? Podemos visualizar desde dónde vienen todos esos mensajes para así hacernos una idea si de verdad es un temblor que se está sintiendo. Si mucha gente en un mismo lugar al mismo tiempo hacen una explosión de mensajes, eso es mucho más difícil de simular que cuando yo creo cuentas falsas que están poniendo información desde distintos lugares. Entonces acá, en general, lo que yo propongo es ir desarrollando este tipo de herramientas que nos permiten acompañar a las personas en el consumo de información. Cuando yo tengo una vista sesgada del mundo, a través del filtro burbuja, a través de los algoritmos de selección, es difícil tomar decisiones con esta vista parcial. La idea sería que podamos acompañar a los usuarios con herramientas que entreguen un espectro más amplio, pero además necesitamos potenciar el querer tener pensamiento crítico, el querer de verdad, antes de compartir algo que es sensacional, detenernos a pensar un poco, ¿quién me mandó esa información? ¿Cuál es la fuente? ¿Hay otro medio que esté informando lo mismo? Entonces, en ese sentido, para mí es súper importante que ahora, para las personas viviendo dentro de este ambiente nuevo de información, eduquemos en base a cómo desarrollar el pensamiento crítico. Cómo nosotros podríamos ayudar a los niños a tener un consumo responsable de información. Y yo creo que ese es uno de los principales desafíos que nos viene a futuro, a no creer todo lo que leemos y a reflexionar más sobre las cosas que consumimos. Muchas gracias.